En este video, profundizaremos en la sutil estrategia de la ley número 14, donde la apariencia de amistad se convierte en una poderosa herramienta para obtener información crucial y superar a tus rivales. Aprenderás a ganarte la confianza de tus oponentes. Adopta una fachada amigable y comprensiva para que tus enemigos te consideren un aliado, revelándote involuntariamente sus secretos y debilidades. Convertirte en un maestro del espionaje. Desarrolla habilidades de observación y escucha activa para captar información valiosa, incluso en las conversaciones más casuales. Utilizar a tus amigos como peones. Manipula sutilmente a aquellos que confían en ti para que sirvan a tus propósitos, sin que ellos se den cuenta. Mantenerte siempre un paso adelante. Con la información obtenida a través de la amistad falsa, podrás anticipar los movimientos de tus oponentes, y tomar decisiones estratégicas que te aseguren el triunfo. Prepárate para ascender en el juego del poder dominando esta ley clave. Recuerda, en el mundo de la competencia, la amistad no siempre es lo que parece. ¿Listo para convertirte en un maestro de la estrategia y la manipulación? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video sobre las leyes del poder que te ayudarán a alcanzar tus metas. No olvides dejar tu comentario y compartir tus experiencias con la ley número 14. La ley 14, muéstrate como un amigo, pero actúa como un espía. En el mundo del poder, la confianza es un arma de doble filo. Aquellos que la entregan sin reservas se vuelven vulnerables a la manipulación y la explotación. La ley número 14 te enseña a utilizar la fachada de la amistad como una herramienta para obtener información crucial y superar a tus rivales. Aparenta ser un amigo leal y comprensivo, ganándote la confianza de tus oponentes. Escucha atentamente sus preocupaciones, comparte tus secretos aparentes y ofréceles apoyo incondicional. Con esta máscara de amistad, lograrás que bajen la guardia y te revelen información valiosa que de otro modo mantendrían oculta. Conviértete en un observador agudo y un maestro del espionaje. Presta atención a cada detalle, desde las palabras que eligen hasta el lenguaje corporal que utilizan. Analiza sus reacciones, sus expresiones faciales y sus cambios de tono de voz. Cada pista, por pequeña que parezca, puede ser una pieza fundamental del rompecabezas. Utiliza la información obtenida a tu favor. Conoce las debilidades de tus oponentes, sus miedos más profundos y sus ambiciones más secretas. Manipula sutilmente sus emociones y deseos para que sirvan a tus propósitos, sin que ellos se den cuenta de que están siendo marionetas en tu juego de poder. Recuerda que la amistad falsa es una herramienta poderosa, pero debe usarse con cautela. Si tu engaño se descubre, las consecuencias pueden ser nefastas. Actúa con discreción, mantén siempre la compostura y nunca subestimes la inteligencia de tus enemigos. La ley número 14 te abre las puertas a un mundo de posibilidades. Conviértete en un maestro de la estrategia y la manipulación, y asciende a la cima del poder. Recuerda, en el juego del poder, la amistad no siempre es lo que parece. Fortalezas de la ley número 14, muéstrate como un amigo, pero actúa como un espía. Esta ley ofrece diversas ventajas estratégicas para aquellos que la dominan. 1. Obtención de información valiosa. La fachada de amistad te permite ganarte la confianza de las personas, lo que las induce a revelarte información confidencial que de otro modo no compartirían. 2. Identificación de debilidades y vulnerabilidades. Al observar de cerca a tus oponentes y amigos, puedes identificar sus puntos débiles, miedos e inseguridades, lo que te da una ventaja crucial para manipularlos a tu favor. 3. Manipulación sutil y efectiva. Con la información obtenida y el conocimiento de sus debilidades, puedes manipular sutilmente las emociones y los deseos de las personas para que actúen de acuerdo a tus intereses. 4. Anticipación de movimientos y toma de decisiones estratégicas. Al comprender las motivaciones y planes de tus oponentes, puedes anticipar sus movimientos y tomar decisiones estratégicas que te aseguren el éxito. 5. Ascenso en el juego del poder. La ley número 14 te brinda las herramientas necesarias para navegar el complejo mundo del poder, eliminando obstáculos y ascendiendo a posiciones de mayor influencia. Recuerda, la clave del éxito reside en la discreción y la sutileza. No dejes que tu máscara de amistad se caiga, ya que la confianza traicionada es difícil de recuperar. Sin embargo, es importante considerar también las limitaciones y posibles repercusiones de esta ley. 1.
Daño a las relaciones genuinas. La manipulación y el engaño pueden dañar las relaciones auténticas que tengas con las personas, incluso si no son tu objetivo principal. 2. Posibilidad de ser descubierto. Si tu farsa no es convincente o si cometes un error, las personas que has engañado pueden descubrir tus verdaderas intenciones, lo que puede tener consecuencias negativas. 3. Costo moral. Utilizar a las personas y sus confidencias para tu propio beneficio puede tener un costo moral considerable, lo que puede generar sentimientos de culpa o remordimiento. 4. Dependencia de la información obtenida. La efectividad de esta ley depende en gran medida de la información que puedas obtener, la cual puede ser limitada o incompleta. 5. Riesgo de subestimar a los demás. Si te confías demasiado en tu capacidad para manipular a las personas, puedes subestimar su inteligencia y astucia, lo que puede llevarte a cometer errores. La ley número 14 es una herramienta poderosa, pero debe utilizarse con cautela y responsabilidad. Evalúa cuidadosamente los riesgos y beneficios antes de emplearla, y asegúrate de que tus acciones estén alineadas con tus valores y principios éticos. Abre un abanico de oportunidades para aquellos que la dominan y la aplican con astucia. 1. Ascenso profesional y éxito en los negocios. En el competitivo mundo laboral y empresarial, la capacidad de obtener información valiosa, comprender las motivaciones de los demás, y tomar decisiones estratégicas puede ser la clave para el éxito. La ley número 14 te brinda las herramientas necesarias para navegar estos entornos y alcanzar tus metas profesionales. 2. Influencia y liderazgo. La capacidad de ganarse la confianza de las personas, comprender sus necesidades y manipular sutilmente sus emociones te convierte en un líder efectivo. Puedes utilizar esta ley para inspirar a tu equipo, resolver conflictos y lograr objetivos comunes. 3. Relaciones estratégicas y alianzas. La ley número 14 te permite establecer relaciones de confianza con personas influyentes y estratégicas, lo que puede abrirte puertas a nuevas oportunidades y colaboraciones beneficiosas. 4. Protección contra amenazas y manipulación. Al comprender las tácticas de manipulación y engaño, puedes estar más alerta ante aquellos que intenten aprovecharse de ti. La ley número 14 te da las herramientas para proteger tus intereses y evitar ser víctima de la manipulación. 5. Negociación y resolución de conflictos. La capacidad de comprender las motivaciones y necesidades de las personas en una negociación te permite llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos. La ley número 14 te brinda las herramientas para negociar con astucia y resolver conflictos de manera efectiva. 6. Autoconocimiento y desarrollo personal. Al observar y analizar a las personas que te rodean, puedes aprender mucho sobre ti mismo, tus fortalezas, debilidades y patrones de comportamiento. La ley número 14 te invita a la introspección y el desarrollo personal. Recuerda, la clave para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la ley número 14 reside en el uso ético y responsable de sus principios. No la utilices para dañar a otros o para obtener beneficios injustos. Empléate con inteligencia, discreción y siempre considerando el bienestar de los demás. Es importante tener en cuenta que la ley número 14 no es una fórmula mágica para el éxito. Requiere práctica, paciencia y una comprensión profunda de la psicología humana. Si bien puede ser una herramienta poderosa, no debe ser el único pilar de tu estrategia. Combínala con otras habilidades como la comunicación efectiva, la empatía y la inteligencia emocional para lograr un éxito sostenible y significativo. Si bien la ley número 14 puede ser una herramienta poderosa para obtener información y alcanzar tus metas, también presenta algunas debilidades que debes considerar. 1. Daño a las relaciones genuinas. Basar las relaciones en la manipulación y el engaño puede dañar las conexiones auténticas con las personas, incluso si no son tu objetivo principal. La confianza traicionada es difícil de recuperar, y las relaciones dañadas pueden tener repercusiones negativas en tu vida personal y profesional. 2. Posibilidad de ser descubierto. Si tu farsa de amistad no es convincente o si cometes un error, las personas que has engañado pueden descubrir tus verdaderas intenciones. Esto puede llevar a la pérdida de confianza, al daño a tu reputación y a posibles conflictos o represalias. 3.
Costo moral: utilizar a las personas y sus confidencias para tu propio beneficio puede tener un costo moral considerable. La manipulación y el engaño pueden generar sentimientos de culpa, remordimiento e incluso vergüenza, lo que puede afectar tu bienestar emocional y tu paz mental. 4. Dependencia de la información obtenida. La efectividad de esta ley depende en gran medida de la información que puedas obtener, la cual puede ser limitada o incompleta. Si no cuentas con información suficiente o precisa, tu capacidad para manipular y tomar decisiones estratégicas se verá afectada. 5. Riesgo de subestimar a los demás. Si te confías demasiado en tu capacidad para manipular a las personas, puedes subestimar su inteligencia, astucia y capacidad para detectar tus engaños. Esto puede llevarte a cometer errores que te cuesten caro. 6. Adicción a la manipulación. El uso constante de la manipulación como herramienta principal de interacción puede generar una adicción a este comportamiento. Si te acostumbras a obtener lo que quieres a través del engaño, te será cada vez más difícil establecer relaciones genuinas basadas en la confianza y la honestidad. 7. Limitaciones en cuanto a la profundidad de las relaciones. Si basas tus relaciones en la fachada de la amistad, estas nunca podrán alcanzar un nivel profundo y significativo. Te privarás de la conexión emocional, el apoyo mutuo y las experiencias enriquecedoras que ofrecen las relaciones auténticas. En resumen, la ley número 14 puede ser una herramienta valiosa en ciertas situaciones, pero no debe ser utilizada como la base de tu estrategia de interacción con los demás. Es importante considerar las debilidades y los riesgos potenciales antes de emplearla, y siempre debes actuar con ética, responsabilidad y respeto hacia los demás. Recuerda que el éxito verdadero y duradero se basa en la confianza, la honestidad y las relaciones genuinas. La manipulación y el engaño pueden darte resultados a corto plazo, pero a la larga te pasarán factura y te impedirán alcanzar tu máximo potencial. Puede ser una herramienta poderosa para obtener información y alcanzar tus metas. También presenta algunas amenazas que debes considerar cuidadosamente. 1. Pérdida de confianza y reputación. Si las personas descubren que las has estado manipulando y engañando, perderás su confianza y respeto. Esto puede dañar tu reputación personal y profesional, dificultando tus relaciones y tu capacidad para alcanzar tus objetivos. 2. Daño a las relaciones personales. Las relaciones basadas en la manipulación y el engaño no son duraderas ni significativas. Al utilizar esta ley, te arriesgas a perder conexiones valiosas con amigos, familiares y seres queridos. 3. Aislamiento y soledad. Si te acostumbras a utilizar la manipulación como forma principal de interacción, puedes aislarte de las personas que realmente te importan. La falta de conexiones genuinas puede generar sentimientos de soledad, tristeza y vacío. 4. Convertirse en un objetivo. Si las personas se dan cuenta de que eres un maestro de la manipulación, es posible que te vean como una amenaza y se conviertan en tus enemigos. Esto puede ponerte en riesgo de sufrir represalias, ataques o incluso violencia. 5. Problemas legales. Si utilizas la información obtenida a través de la manipulación para cometer actos ilegales o poco éticos, puedes enfrentar graves consecuencias legales. 6. Daño a tu salud mental. El uso constante de la manipulación y el engaño puede generar estrés, ansiedad, paranoia e incluso problemas psicológicos más graves. La culpa, la vergüenza y el remordimiento pueden afectar negativamente tu bienestar mental. 7. Convertirte en una persona amargada y cínica. Si basas tu vida en la desconfianza y la manipulación, puedes desarrollar una visión negativa del mundo y de las personas. Esto puede conducirte a la amargura, el cinismo y la incapacidad de encontrar la felicidad y la satisfacción en la vida. En resumen, la ley número 14 puede ser un arma de doble filo. Si bien puede ayudarte a alcanzar tus metas a corto plazo, las amenazas a largo plazo son considerables. Sopesa cuidadosamente los riesgos y beneficios antes de utilizar esta ley, y asegúrate de que tus acciones estén alineadas con tus valores y principios éticos. Recuerda que el éxito verdadero y la felicidad duradera se basan en la honestidad, la confianza y las relaciones genuinas. La manipulación y el engaño pueden darte resultados momentáneos, pero a la larga te generarán más problemas de los que resuelven. Despierta tu estratega interior con Voces Podcast y la ley número 14 de las 48 leyes del poder.
En este cautivador episodio, hemos navegado por las turbulentas aguas del poder, donde la amistad se convierte en una herramienta para obtener información crucial y superar a nuestros rivales. Recuerda, la ley número 14 no es una varita mágica que te concederá el éxito. Requiere práctica, paciencia y una profunda comprensión de la mente humana. Domina el arte de la observación, analiza cada detalle y conviértete en un maestro del espionaje. Combina esta ley con otras habilidades como la comunicación efectiva, la empatía y la inteligencia emocional para construir un camino sólido hacia el éxito duradero y significativo. La ley número 14 te brinda herramientas, pero la astucia y la diplomacia son las que te abrirán las puertas. Utiliza la ley número 14 con ética, responsabilidad y respeto hacia los demás. Recuerda que la confianza traicionada es un puente quemado, y las relaciones genuinas son la base de un poder sólido y duradero. El éxito verdadero y la felicidad duradera no se encuentran en la manipulación y el engaño. La honestidad, la confianza y las relaciones genuinas son los pilares sobre los que se construye un legado positivo y una vida plena. Comparte tu experiencia. ¿Te atreves a poner en práctica la ley número 14? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. ¿Qué otras leyes del poder te gustaría que exploráramos en el futuro? No te pierdas ningún episodio de Voces Podcast. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Comparte este episodio con tus amigos y familiares que estén interesados en el mundo del poder y la estrategia. Déjanos tu opinión y sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima aventura en el apasionante mundo del poder.